Vamos a empezar a hablar del concepto de límite, que es un concepto muy importante en cálculo. Eh, de hecho, los conceptos que siguen, que son continuidad, eh, derivada y para el siguiente curso integral, dependen del concepto de límite. Eso por no hablar de que para cálculo en varias variables se sigue trabajando con este concepto. Entonces, este es un concepto fundamental en el estudio del cálculo. Eh, Intuitivamente podemos pensar que el concepto de límite nos habla de acercarnos tanto como queramos a un valor. Eh, o en algunas ocasiones es solo una indicación conceptual del comportamiento que queremos estudiar. Por ejemplo, cuando decimos X que tiende a infinito. Infinito es un concepto, no es un número, entonces no podemos acercarnos a él, simplemente estamos indicando, cuando decimos X que tiende a infinito, decimos, si tomamos valores muy grandes de X, ¿cómo se comportará, por ejemplo, una función? Voy a escribir el concepto formal de límite y luego vamos a ir paso por paso explicando qué significa cada una de estas cosas que van a aparecer. Vamos a empezar. Para toda epsilon mayor que cero, existe delta que depende de epsilon, también mayor que cero, tal que la distancia entre x menos x0, pero sin tocar el cero, es menor que delta, implica que el valor absoluto de f de x menos un valor que llamamos el límite es menor que epsilon. Estos números epsilon y delta son cantidades infinitesimales. Entonces, epsilon y delta son tan pequeñas como nosotros queramos. Eh, a veces se suele representar así. Significa epsilon es mucho menor que 1. Ujú. Bien, ahora, em, ¿qué significa esta parte de la definición? Primero, pues, vamos a entender por partes qué significa cada una de estas expresiones para después darle sentido al concepto de límite. Entonces, recordemos que x menos x0 significa la distancia de un número x a un número fijo que llamamos x0. Ujú. Y ahora, ¿qué significa que 0 es menor que esta distancia menor que delta? Pensemos en
geométricamente, que aquí tenemos ese número fijo x0, y si nos fijamos únicamente en esta parte de la desigualdad, eh, lo leeríamos así: la distancia de x menos x0 es menor que delta. Significa que hay una distancia delta a derecha e izquierda de x0. Aquí tendríamos valores x0 más delta, x0 menos delta. Y como la desigualdad es estricta, significa son los números que están en este intervalo, pero sin tocar los extremos. Son los números en este intervalo, sin tocar los extremos. Aquí, bueno, está sombreado, y se pasa un poquito porque no tengo mucha precisión en hacer esto. Bueno, no queda muy bien. ¿Y qué significa que esta distancia sea mayor que cero? Esta distancia es exactamente igual a cero cuando x es igual a x0. Si se quita esa opción, entonces lo que significa es que es todo el intervalo, pero le vamos a quitar este punto. Digamos, ahí hay un agujero. Entonces, podríamos decir que es que esta expresión es equivalente que esta expresión es equivalente a decir x está en el intervalo abierto que va de x0 menos delta a x0 más delta, excepto el conjunto que contiene al punto x0. Vamos a poner un ejemplo con números para que se entienda este concepto. Pensemos que delta, por ejemplo, es 0.1, un décimo, y que x0, vamos a darle el valor de 3. Entonces, ¿qué significa x menos 3 menor que delta y mayor que 0? En este caso, el punto fijo sería el 3, y aquí tomamos una distancia de un décimo. Entonces tendríamos aquí 3.1, aquí tenemos una distancia delta. Vamos a suponer que también medimos esa distancia hacia la izquierda, tendríamos 2.9, tenemos esta distancia delta, y la distancia que hay de 2.9 a 3 es exactamente 0.1. Entonces, si queremos todos los números que están a distancia menor de 0.1 del 3, son todos los que están lo más cercanos que queramos a estos extremos, pero que no los tocan. Entonces, x está en el intervalo abierto de 2.9 a 3.1, pero en este intervalo está el 3, y la distancia de un punto a sí mismo es 0. Entonces, a este intervalo le vamos a quitar el 3 para evitar que la distancia, que haya algún valor de x tal que al sustituirlo la distancia sea 0, porque estamos pidiendo justamente que la distancia sea mayor que 0. Entonces, en este caso estamos hablando de este intervalo en donde quitamos
al valor 3. Ahora, ¿qué significa la expresión f de x menos L menor que epsilon? Regularmente, si estamos hablando de funciones, tenemos que en el eje horizontal eh, ubicamos los valores de x y en el eje horizontal ubicamos los valores de f de x. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función. Esa función es la función y igual a f de x. Entonces, este número L es un número que, como vamos a ver, vamos a proponer. Entonces, voy a suponer que, que por aquí tenemos un cierto número L. ¿Sí? Y, y lo que estamos diciendo aquí es las imágenes de esta, voy a tomar las imágenes que están a una distancia epsilon de L. ¿Qué significa? Que ahora aquí en el eje Y tengo una distancia epsilon, aquí, ¿sí? Estos valores van a ser f de x menos epsilon, cierto f de x más epsilon, ¿sí? Y lo que quiero es que todos los valores y en este intervalo cumplen con la condición que la distancia a L es menor que epsilon. Entonces, creo que esas dos expresiones ya quedaron, eh, ya quedaron entendidas geométricamente por separado. Ahora vamos a ver qué significa todo junto. Déjenme copiar esta gráfica. De hecho, lo voy a hacer todo aquí en una nueva página. Y voy a copiar también la definición de límite. Entonces, tenemos eh, para cualquier valor epsilon que yo dé, ese valor significa, si epsilon está relacionado con la distancia en las imágenes, ese valor lo estoy dando aquí, sobre el eje Y. Para cualquier valor epsilon positivo, quiero demostrar que existe un valor delta tal que las, los valores X, esos valores X necesariamente se encuentran en este eje, son menores que delta. ¿Y esas X de dónde vienen? Esas X son, vamos a hacerlo así. A partir de ese intervalo sobre el eje Y, voy a proyectar este intervalo hacia la función y de la función lo voy a proyectar hacia el eje X. Y también a este valor que le llamo L, le corresponde aquí cierto punto en la gráfica. Y entonces, noten ustedes, este queda más chueco, noten ustedes que sobre el eje de las X, no necesariamente la distancia a la derecha y a la izquierda tiene que ser la misma. En este caso se ve casi igual. Vamos a llamarles a estos valores delta 1 y delta 2.
Y lo que la definición del límite dice es, para todo épsilon mayor que cero, existe delta que depende de épsilon. ¿Por qué depende de épsilon? Porque si yo doy un número más grande sobre el eje de las y's, es evidente geométricamente que la proyección que voy a hacer hacia el eje de las x va a cambiar, este intervalo va a cambiar. Entonces, por eso es que delta depende de x. Es una cantidad positiva, ¿por qué? Porque es una distancia tal que x menos x0 es menor que delta y mayor que cero. ¿Cuál va a ser el punto x0? X0 va a ser este valor. Este punto es el punto x sub 0. Ahora, eh, la distancia hacia la derecha y hacia la izquierda, les decía, no tiene por qué ser simétrica. Y entonces vamos a definir un valor delta como el mínimo entre delta 1 y delta 2, ¿sí? De tal forma que ahora sí garantice que a una distancia delta, que es el mínimo entre estos dos números, voy a poder definir un intervalo tal que al evaluar la función, todas las imágenes van a ser menores que la distancia épsilon. Tenemos el siguiente ejemplo. Tomamos la función f de x igual a x al cuadrado. Vamos a analizar el comportamiento de la función alrededor de x sub 0 igual a 2. El límite, notemos aquí que cuando x vale 2, la imagen de f en 2 es 4. Luego voy a hacer precisiones con respecto a otros casos, pero vamos a proponer el límite como L igual a 4. Tomamos un valor epsilon igual a 0.5. Aquí tomo 0.5 hacia arriba y hacia abajo sobre el eje de las X. Entonces, según lo que estábamos haciendo en general, lo que voy a hacer es proyectar estos valores, los valores de los extremos, hacia la gráfica de la función y luego de la gráfica de la función los voy a proyectar hacia el eje X. Aquí también. Perdón. Aquí en la gráfica pareciera que de hecho es simétrico el intervalo que se define. Sin embargo, ya cuando hacemos las cuentas, vamos a verificar que no necesariamente eso es cierto. A este valor le voy a llamar delta sub 2, a este valor le voy a llamar delta sub 1. Y entonces, noten ustedes qué es lo que ocurre. Si epsilon vale 0.5, acá lo que tendríamos es 4.5 y 3.5. Entonces, para determinar este intervalo, a qué intervalos corresponde sobre el eje de las X, calculamos la función inversa. Entonces, tendríamos, si y vale 4.5 y esto es igual a x al cuadrado, entonces x es igual a más menos la raíz cuadrada de 4.5. Ese más menos es porque la función no es inyectiva. Entonces, habrá un valor de x que esté a la izquierda del 0 y el que nosotros queremos es el que está a la derecha. Voy a calcular la raíz de 4.5 para encontrar el valor que necesitamos. Entonces sería 4.5, la raíz cuadrada es
aproximadamente 2.12. Bueno, 2 más menos 2.12 y nosotros estamos solamente tomando el caso positivo. Entonces, extremo este extremo es, vamos a suponer 2.12. Ahora, para el otro lado, tenemos 3.5 igual a x al cuadrado, implica que x es igual a más menos la raíz de 3.5. Y en este caso, 3.5 raíz cuadrada es 1.87. Entonces, este valor es 1.87. Notemos que la distancia que hay de 1.87 al 2 es de 0.129. Tomándolo con los cálculos completos en la calculadora. Y para el otro extremo, que era, ¿qué? 2.12 y de 2.12 menos 2 la distancia, y yo estoy tomando las raíces tales como con los valores que me da la calculadora, le resto esa cantidad y entonces queda en este caso 0.121. Por la precisión en el graficado, aquí hasta pareciera que estos valores delta 1 y delta 2 son iguales, pero notamos que sí hay una pequeña diferencia. Entonces, a que es el que está a la izquierda, ¿sí? Es esta distancia, le voy a llamar delta 1, y este va a ser delta 2. Entonces, tomo delta como el mínimo entre delta 1 y delta 2, que en este caso sería igual a 0.121, ¿sí? Que es delta 2. Y entonces lo que garantizo es que todos los números que están a esa distancia del 2, claro, hacia la izquierda, en este caso los voy a, no, perdón, es hacia la derecha. Hacia la derecha los voy a considerar todos y si aquí yo aumentara, hacia la izquierda habría algunos que se quedaron fuera de ese intervalo de longitud delta. Vamos a exagerarlo y vamos a suponer que quedara así. A la derecha los incluyo a todos y a la izquierda hay algunos que quedan sin entrar en este intervalo. Pero lo que sí garantizo es que cuando evalúe la función en este intervalo, todos esos valores van a caer en esta vecindad, en una vecindad de alrededor de L, tal que la distancia de estos puntos a L es menor que epsilon. ¿Sí? No son todos los que estaban al principio, pero garantizo que de esta vecindad alrededor de este intervalo alrededor del 2 que defino en términos de este radio delta, todos esos valores en el intervalo van a caer dentro del que tenía originalmente, que cumplen con la condición de que la distancia de esos valores a L es menor que epsilon. Vamos a considerar para el siguiente ejemplo la función f de x
igual a e a la x. X0 es 0.5 negativo. 0.5 negativo, aquí me faltó el signo. Eh, Vamos a proponer como valor límite 0.6, épsilon como 0.2. Y entonces, de acuerdo a la definición del límite, dice, si damos un valor épsilon, existe un valor delta, tal que los números que están a distancia menor que delta de este x0 van a caer a una distancia menor que épsilon del valor L. Entonces, ya preparamos la gráfica, aquí tenemos la gráfica de la función exponencial y tenemos el valor propuesto L, que es 0.6, tomamos una distancia épsilon hacia arriba y hacia abajo de L, tenemos estos valores, y lo que voy a hacer es, al igual que en los casos anteriores, voy a proyectar esas imágenes hacia estos valores de los extremos de ese intervalo en L, los voy a proyectar a la gráfica de la función y de la gráfica de la función los voy a proyectar hacia el eje de las X. Y ahora creo que aquí sí es más evidente que estos valores delta a la derecha y a la izquierda, vamos a llamarle delta 1 y delta 2, a la derecha e izquierda del menos 0.5 no son iguales. Vamos a determinar cuáles son esos valores. Entonces aquí, si épsilon es 0.2, este extremo en el que ahorita estoy ubicada sería 0.6 menos 0.2 es 0.4, el otro es 0.8 y tenemos que si y es 0.8 y queremos encontrar el valor de x del cual proviene, calculamos, aplicamos la función inversa que es el logaritmo natural de 0.8 es igual a x, y en este caso, x va a ser aproximadamente, déjenme calcularlo, 0.8 logaritmo natural es menos 0.22. Y para el otro valor, que es 0.4, quiero encontrar el valor de x del cual proviene, aplico de ambos lados de la ecuación la función inversa, el logaritmo natural, y entonces queda el logaritmo natural de la exponencial da x, y entonces x en este caso es, a ver, 0.4 logaritmo natural. Es menos 0.91. Estos valores a los que estamos, que acabamos de encontrar aquí, serían, a ver, del punto 4 me da el menos 0.91. ¿Sí? Menos 0.91 y el otro es menos 0.223, menos 0.223. Ahora, voy a encontrar los valores delta 1 y delta 2. Entonces, calculo la distancia que hay del menos 0.91 a el 0.5 negativo. Entonces, en este caso, esa diferencia es 0.41,
0.41. Y este sería el valor para delta 1. Déjenme ponerlo con este color para que se identifique fácilmente. Y luego calculo la distancia que hay del otro valor, que es menos 0.223 al menos 0.5. Y en este caso es punto 2, a ver, punto 2, es 0.277. Y esto es el valor de delta 2. Luego tomo delta, la defino como el mínimo entre delta 1 y delta 2. O también funciona cualquier valor más pequeño. Entonces, en este caso, quedaría como 0.277. Ya con ese valor, me regreso a la gráfica y digo, bueno, esta distancia es la que voy a tomar como delta. Entonces, lo voy a poner con verde. Tomo una distancia, aquí en cuadritos, es 2 cuadritos y la séptima, eh, este, y si lo divido en 7 partes, sería 0.7. Entonces quedaría 2 y por aquí más o menos para que sea simétrico. Este es un intervalo de radio delta alrededor de x0 igual a menos 0.5. Y ese intervalo aseguro que al evaluar la función en cada uno de los puntos de ese intervalo, aquí, ahora sí necesitaba un punto más grueso. Todos los que están aquí. Todos esos valores, cuando los proyecto hacia el eje X, déjenme encimar otro color, vamos a poner este morado. Todos estos valores en esta partecita de la gráfica, ahora los proyecto hacia el eje Y. Y lo que aseguro es que todos ellos caen a una distancia menor que epsilon de ese punto que estoy proponiendo como el límite. Resumiendo, si yo les propongo un valor límite y epsilon igual a 0.2, a partir de este valor límite, que en este caso es 0.6, calculo los extremos del intervalo sobre el eje Y, que serían 0.4, de 0.4 a 0.8. Calculo la función inversa, es decir, el valor de X, que al evaluar X en esta función me da la imagen 0.8 y 0.4. Entonces, en este caso, los valores son estos. Y luego, estos valores serían respectivamente 0.91 y 0.223 negativos ambos. Calculo la distancia de esos valores al punto fijo, que en este caso es menos 0.5. Esas son las distancias delta 1 y delta 2. Tomo la menor de ellas.
¿Por qué? Porque sé que en ese intervalo, que en este caso marqué en azul, que todos los puntos en este intervalo, cuando los evalúe bajo esta función, las imágenes van a caer dentro del intervalo que había definido originalmente. Es decir, que la distancia de estos valores a L van a ser menores que epsilon. Por lo tanto, ya cumplí con lo que establece la definición del límite. Para toda epsilon mayor que cero, existe delta. Ya exhibí el valor de delta que satisface esa condición. Existe delta, que en este caso es este valor, tal que la distancia de todos los valores en este intervalo a este punto fijo es menor que delta, y distinta de cero, y al aplicar la función van a caer a una distancia menor que epsilon del valor que propongo como límite.